Jackson Cole pasó 12 años silenciosamente manteniendo el invisible sistema que mantuvo un $8 billion empresa viva. No premios, no ascensos, simplemente impecable trabajo día después de día sin un único queja. Entonces un nuevo directora ejecutiva llegó con un equipo de costosa consultores quien rió en su old-fashioned métodos, calling su trabajo anticuado el moment ellos vio su escritorio. Ella despidió él delante de todos, completamente convinced que más joven experts con mejor credenciales podía hacer el empleo faster y cheaper. 30 días más tarde, cada línea de producción en la empresa de repente colapsó sin ninguna advertencia. Millones de dólares desapareció cada único hora, y hundres de ingenieros buscó desesperadamente a través del wreckage para un responder que no habría come. Solo entonces hizo el directora ejecutiva Discover un terrifying verdad. El entera empresa tenía sido sobreviviendo para 12 años en un sistema que solo el hombre, ella humillado, verdaderamente entendía. En Hellbrook Industrial, nadie recordaba exactamente cuando Jackson Cole se convirtió en leyenda porque él nunca behaved like uno. Él era 39 años viejo, tranquilas, metódico, el kind de hombre quien llegó antes de sunrise y se fue mucho después de el noche. Turno tenía se asentó en su ritmo. Su título era Senior Ingeniero Senior de Fiabilidad de Sistemas, un nombre impresa en un credencial que más personas en el edificio tenían nunca bothered a leer closely. Él llevado no enmarcadas título en su pared, no MBA, no certificate desde un prestigioso escuela de negocios, solo un pequeño leather cuaderno lleno con números, solo él podía decode, y un café mug que tenía muchos sins perdió su color desde años de usar, 12 años de experiencia. Enseñó él algo no classroom alguna vez podía, que real sistemas romper en ways no textbook predicts, y solo el persona quien lives dentro esos sistemas puede hear ellos breathing mal antes de ellos fallar. Él nunca preguntó para reconocimiento, nunca joined de la oficina politics, ni una sola vez mencionó su propio nombre en una reunión, unless alguien preguntó él una directa pregunta. Y incluso entonces, sus respuestas eran short, precise y completamente sin decoration. Alrededor del edificio, personas tenían un apodo para él que sintió más like folklore que un empleo título. Ellos llamado él el guy, quien arregla imposible problemas. El hombre tú llamado en 3-0 en el mañana cuando nada más trabajó, y cada consultor tenía ya gone casa para el noche. Nuevo hires escuchadas stories sobre él durante su primer semana. Stories que sounded casi exaggerated, sobre servidores broad parte trasera desde total fallo en minutos, sobre líneas de producción salvó seconds antes de catastrophic loss, sobre un hombre quien nunca pareció alterado no importar cómo loudly alarmas eran ringing alrededor de él, que nadie comprendió. Not incluso el ejecutivos quien sign su modesto paycheck cada mes, era que el sistemas operativos, el software de planificación, el línea de montaje controllers, el inteligencia artificial planificador e incluso el aging servidores en el basement, tenía todo sido shaped, parcheó y silenciosamente reconstruido por su propio mano sobre más que una década. Él tenía nunca written un completa manual para cualquier date. Y cuando alguien una vez preguntó el por qué, su responder era simple y casi despectivo. Si algo breaks, él dijo, I will arreglar it. So ¿por qué desperdicio tiempo writing que ya lives en mi cabeza? Nadie en que sala pensó a pregunta el wisdom de qué frase porque nadie, sin embargo, entendía cómo mucho peso era silenciosamente carrying. Para años, Jackson movió a través de Hellbrook like un sombra que mantuvo el luces en sin alguna vez en pie debajo ellos, cuando un envío falló a Sync con inventario en 2 en el mañana. Él era el uno, quien solved it antes del primer camión llegó en el muelle de carga. Trabajando solo en un empty oficina, lit solo por el brillo de su monitor. Cuando el inteligencia artificial planificador calculó mal materia prima material pedidos durante un festivo aumento, él adjusted el underlying lógica por mano mientras todos más slept soundly en su homes, ni una sola vez mentioning el incident el next mañana.
Él nunca bragged sobre estos moments, nunca mencionó ellos en evaluaciones de desempeño, y ni una sola vez suggested que la empresa dependió en él más que it comprendió. Supervisores occasionally praised él en passing, calling él dependable, constantes, un seguro pair de manos, palabras que sintió casi insultingly pequeño compared a que él realmente llevado a él personas alrededor de él. Él era simplemente fiable, un fixture del edificio, como un remarcable y esencial como el electrical cableado oculto detrás de cada pared. Nadie imaginado que el cableado a sí misma podría uno día ser ripped fuera o que el edificio podría mirar like en el darkness que siguió. Había más pequeña moments, demasiado. Moments nadie pensó digno mentioning en cualquier official record que revelaron simplemente cómo profundamente Jackson entendía el maquinaria debajo el empresas éxito. Una vez, durante un brutal hielo tormenta que knocked fuera energía a Havel Region, él tenía driven a través de peligroso carreteras en medianoche simplemente porque él sensed desde años de tranquilas observación que el generadores de respaldo haría fallar a sincronizar correctamente con el software de planificación. Él llegó antes del fallo occurred, hizo un handful de adjustments, nadie más haría tener conocido hacer, y se fue antes del mañana turno, incluso comprendió cualquier cosa tenía sido en riesgo. En otro occasion, un visiting ejecutiva desde un socio empresa, praised del plantas tiempo de actividad números durante un visita, calling ellos el mejor en la industria, sin alguna vez aprendiendo que un tranquilas ingeniero en un grey polo shirt en pie cerca del parte trasera del sala era el reason esos números existía en todo. Jackson accepted none del reconocimiento ofreció a él en passing, deflecting cada compliment con un pequeño nod y un cambiar de subject, como aunque reconocimiento hizo él uncomfortably en un manera fallo nunca tenía. Esos quien trabajó closest a él a veces hooked que el edificio a sí misma pareció a confianza, él más que trusted nadie con un actual título. Y en quieter moments, ellos wondered si que Joke era closer a el verdad que nadie wanted a admitir. El pieza de que tranquilas competence terminó el día Victoria Bennett se convirtió el nuevo directora ejecutiva de Hellbrook Industrial. Ella era 36 años viejo, sharp-eyed y dazzlingly credentialed, un graduate de Harvard Escuela de Negocios, quien pasó años en McKinsey Advising Companies, 2 veces el tamaño de Hellbrook, antes de finalmente taking el riendas de uno ella misma. Magazines tenía una vez realizaron ella fotografía dentro un feature titled 30/30 y ella llevado que recognition like armadura en cada boardroom, ella entered. Certain que ella ascenso tenía sido ganado a través de inteligencia en lugar de lack, Victoria creyó con el total conviction de alguien quien tenías nunca sido demostrado mal en un pública setting, que Hellbrook's slow decline en innovación came desde clinging demasiado tightly a personas quien tenía sido allí lejos. Demasiado mucho. Ella vio lealtad como inercia y antigüedad como una advertencia sign en lugar de un virtud. Y ella dijo como mucho en ella muy primer address a el liderazgo equipo. Prometedora su empresa construyó en speed, datos y implacable mejora. Dentro de ella primer mes, ella tenía ya decided que la empresa necesitado nuevo blood, faster sistemas y un liderazgo philosophy construyó completamente en medibles resultados en lugar de instinto o sentimiento. Victoria tenía prepared para esta función, ella entera adult vida, moving a través de prestigioso prácticas y exigente becas, con un disciplina que impressed cada mentor ella alguna vez tenía, y ella genuinamente creyó que disciplina solo separated éxito, desde fallo en el moderno negocio mundo. Ella tenía studied case después de case de heredado companies, colapsando bajo el peso de anticuado thinking, y ella vio en Hellbrook un similar pattern esperando a repeat a sí misma si audaz action no era tomado inmediatamente. En ella mente, sentimiento tenía no lugar en estrategia, y el fastest manera a demostrar ella liderazgo era a demonstrate rápidamente y visiblemente que nada era demasiado sagrado a ser examined y improved.
Ella a menudo dijo ella closest advisors, que comodidad era el enemy de crecimiento. Un phrase ella tenía picked arriba en algún lugar durante ella años de consulting y repetidas o a menudo había convertirse algo like un personal motto. Era este mismo conviction que condujeron ella, sin un moment de doubt, a bringen fuera help capaz de confirming todo ella ya sospechaba sobre la empresa ella ahora controlled. A hacer que Vision real, Victoria brought en un ejército de fuera experts, 20 consultores desde un firm conocido para su agresivas transformación digital projects, alongside especialistas en inteligencia artificial y nube infraestructura, quien habló en un lenguaje de disrupción y optimización que llenó cada reunión con buzzwords, nadie quite dar da pregunta. Ellos caminó el floors de Hellbrook con tabletas en mano, entrevistando empleados, mapeando flujos de trabajo, cronometrando tasks abajo al minuto y edificio diapositiva. Presentaciones llenó con red y verdes indicadores, significó a expose debilidad en un glance. Cuando ellos llegó Jackson's rincón del edificio, su assessment era rápido y implacable, expresadas con el casual confianza de personas quien tenía ni una sola vez tenía a arreglar que ellos eran criticando. Su código era viejo, ellos dijo, written en anticuado idiomas sin adecuado control de versiones o moderno marcos de pruebas. Él sostuvo no avanzado título, siguió none del actual engineering estándares ellos praised so highly en sus informes, y peor de todo, él tenía se fue casi no documentación detrás de para nadie más a follow. En paper, stripped de todo él tenía realmente done. Él miró like nada más que un liability esperando a ser corrigió. Un reunión era llamado a address, que el consultor es term de un crítico riesgo operativo, y Jackson era preguntó a attend alongside el entera liderazgo equipo en un sala de conferencias con paredes de cristal en el parte superior piso. Victoria se sentó en el cabeza de el mesa flanqueada por ella costosa advisors. Ella expresión pulida en practiced confianza como ella reviewed una impresa summary de sus se suponía deficiencias. Ella miró directamente en Jackson y preguntó el pregunta, ella creyó haría finalmente expose él como reemplazable. Un pregunta ella tenía ensayada en ella mente más que una vez. Si tú se fue esta empresa hoy, ella dijo, leaning forward slightly, ¿qué haría realmente ocurrir a nuestra operación? El sala went aún, esperando para vacilación, esperando para defensiva, esperando para el kind de apresurada explanation que haría justificar ella suspicions y validar el consultor sitting en silencio beside ella. Jackson solo miró parte trasera en ella, calma y imperturbable, doblando sus manos en el mesa enfrente de él, y respondió en un voz so tranquila somehow llenó el entera sala. Not hoy, él dijo, dar it sobre un mes. Laughter se extendió alrededor de el mesa, sharp y despectivo, el kind de laughter reserved para un hombre quien tenía clearly misunderstood cómo serio el pregunta era significó hacer. El consultores intercambiaron divertidas miradas. Ya certain ellos encontró el perfect case study para su presentación en operational modernización. Uno de ellos incluso anotando un note en su tableta con un pequeño satisfecho sonrisa. Victoria permitió ella misma un pequeño, satisfecho nod, believing su responder solo confirmó que ella ya sospechaba sobre anticuado empleados, clinging a imaginado importancia en un mundo que tenía mucho since movió pasado ellos. Nadie en que sala consideró incluso para un momento que Jackson tenía, respondió con el precisión de su nombre, quien entendía exactamente qué haría ocurrir, y exactamente cuándo haría ocurrir, porque él tenía observó el mismo advertencia señales edificio para meses. El no levantar su voz a defend himself, porque él aprendió mucho, hace que algunas verdades no puede ser explicado solo presenciadas, y él tenía no interés en discutir con personas quien ya hizo arriba su mentes. El reunión terminó con polite apretones de manos y segura nods, y vida en Hellbrook continuaron exactamente como Victoria intended. Inconsciente del tranquilas cuenta atrás que tenía simplemente begun, 2 semanas después,
El consultores presente su final recommendation con teatral confianza, projecting diapositivas que promest fluido transitions a planificación basada en la nube, artificial intelligence driven automatización y un más ágil, más joven workforce, libre desde que ellos llamado dependencia heredada. Ellos assured Victoria que cualquier residual riesgo desde removing empleados like Jackson tenía ya sido absorbido por el nuevo sistemas. Ellos tenía personalmente instalado y tested sobre el previous semanas. Victoria escuchó, asintió todo el tiempo con cada diapositiva y sintió el tranquilidad settle sobre ella like validación de todo. Ella creyó sobre progreso y moderno liderazgo. Que mismo tarde, ella llamado Jackson en ella oficina. Y este tiempo, había no reunión, no debate, solo una decisión ya hizo mucho antes de él se sentó abajo. Jackson, ella dijo, en pie en lugar de sitting detrás de ella escritorio. Hoy hará ser tu último día con esta empresa. Él no argu, no levantar su voz, no preguntar para un second chance, él clearly no había expected a recibir, y algo en su quietud inquietó ella lejos más que cualquier protesta podía tener. Él rose desde su chair, caminó a su escritorio uno final tiempo, y silenciosamente volvió su ordenador portátil, su identificación credencial, y su dejó de edificio llaves a recursos humanos sin queja o ceremony. Coworkers observó desde una distancia, algunos confusas, algunos uneasy, un pocos incluso opening su mouths a hablar antes de deciding contra it. None Kite Brave suficiente a romper el silencio que tenía se asentó sobre el piso. Simplemente antes de él stepped a través del cristal puertas de Hellbrook Industrial para el último tiempo, Jackson giró parte trasera hacia el pequeño crowd que tenía reunido cerca del ascensores y dijo 5 palabras que nadie pensó a tomar en serio. No cerrar abajo, Sentinel, él dijo, su voz calma y incluso. Un joven consultor nearby rió bajo su respiración y waved un despectivo mano hacia él. Que es simplemente algunos viejo guión, él dijo. Nada digno preocupante sobre... Jackson dijo nada más. Giró y caminó fuera en el luz del sol, living detrás de un silencio que nadie, sin embargo, entendía y una advertencia que haría hecho parte trasera a ellos lejos sooner que nadie expected. Para el primer 30 días después de Jackson's departure, Hellbrook Industrial apareció a funcionar mejor que alguna vez, como aunque su absence tenía somehow lifted un peso, nadie sabía era allí. Paneles brilló con impressive métricas. Producción números subió steadily semana después de semana y el inteligencia artificial planificador pareció azumbido todo el tiempo exactamente como promised en el consultors glossy presentaciones. Victoria recibió prize desde el Consejo de Administración, congratulatory correos electrónicos desde inversores ansiosos ir más sobre ella audaz liderazgo, e incluso un flattering perfil en un National Negocio revista que credited ella agresivas restructuring para el empresas apparent transformación. Ella caminó el halls de Hellbrook con el tranquilas triumph de alguien quien creyó. Ella tenía demostrado cada skeptic mal, greeting empleados por nombre y posing para fotografías beside el muy máquinas. Jackson tenía una vez mantuvo silenciosamente viva. El consultores toasted su éxito en un privada dinner centro. Racing copas de costosa vino a un futuro libre desde que ellos llamado dependencia heredada. Congratulating themselves en una transición so fluida it pareció casi effortless. Nadie pensó a comprobar qué silenciosamente sostuvo que éxito juntos debajo el superficie, o cómo mucho it podía último sin el hombre quien tenía construyó it. Mientras el empresa celebrated, Jackson vivió una vida que miró casi agresivamente ordinario, un deliberate contraste a el noise él tenía se fue detrás de. Él pasó sus mañanas en un pequeño garaje detrás de su house, restaurando un 1968 coche deportivo clásico. Él tenía sido lentamente rebuilding para años. Sus manos manchadas con grasa en lugar de pulsaciones, un radio playing silenciosamente en el background.
En el afternoons, él leer libro de bolsillo novels en su porche, el kind con agrietados lomos y amarillentas pages, sin alteraciones por cualquier notificación o urgente, teléfono llamar exigente su atención. En weekends, él condujo fuera a un tranquilas lago 1 hora desde el ciudad y fished solo, watching el agua en lugar de un monitor, enjoying un quietud él no había permitido himself en sobre un década. Él hizo no intentara encontrar nuevo employment, envió no currículos, llegó fuera a no anterior colegas, y ni una sola vez comprobó cómo Hellbrook era performing sin él. Como aunque qué capítulo de su vida tenía simplemente cerró, a nadie watching desde el fuera, y pareció cada vez más claro que quizás Jackson Cole tenía nunca sido como importante como personas una vez asumen, que la empresa tenía simplemente superado su necesitar para él, y que su tranquilas advertencia tenía sido nada más que herido orgullo. El ilusión destrozó en el 31st día en exactamente 17 minutos pasado 8 en el mañana, cuando el entera producción schedulings sistema en Hellbrook Industrial simplemente se detuvo sin cualquier advertencia en todo. Not slowed, not glitched, pero se detuvo completely como aunque algunos invisible mano tenía retirados un único hilo y se deshizo todo connected a it en un instant. Robots de ensamblaje se congeló mid-motion en el planta de fábrica, su brazo suspended en unnatural quietud por encima de half-finished componentes, sensores parpadeando inútilmente en el repentino tranquila. El planificación de recursos empresariales software empezó informando inventario números que hizo no lógico sense, contradiciendo themselves desde una pantalla a el next como empleados stared en confusion en figures, que cambió cada tiempo ellos refreshed el page. El inteligencia artificial planificador, una vez celebrated como el empresa's crowning achievement, empezó emitiendo commands so erráticas que supervisores tenía a manualmente cerrar abajo enteras sections de el planta a prevenir más daño a equipos ya forzados bajo el confusión. En cuestión de minutos, la estimada pérdida financiera subió pasado 3 millón 1 hora, y el número mantuvo rising steadily en un pantalla nadie wanted a mirar en directamente. Alarmas resonó a través de cada corredor de la instalación. Un implacable electrónico ballena que hizo conversación casi imposible sin shouting sobre it. Supervisores ran entre departamentos carrying impresiones de números que ya no matched. Cualquier cosa logged 1 hora antes, sus faces pálidos bajo el fluorescente lighting. Uno joven ingeniero, apenas 2 años fuera de universidad, se puso de pie congelados enfrente de un terminal, repeating el mismo phrase sobre y sobre a nadie quien haría escuchar. Este no puede ser happening. El sistema tiene nunca falló like este antes de. Fuera en el muelle de carga, conductores esperó beside inactivos camiones con nada a load. Radios crepitando con confusas instrucciones que cambió cada 15 minutos como supervisores intentó desesperadamente a entender qué era incluso happening dentro del edificio. En algún lugar por encima de it todo, en una oficina lejos eliminó desde el noise, Victoria recibió el primer teléfono llamar de qué haría convertirse el peor semana de ella profesional vida. Y ella remembres incluso años después el particular silencio que siguió antes de alguien finalmente dijo el palabras «mas hoy». Nosotros no saber qué es mal. Más que 300 ingenieros eran retirados desde sus normal funciones y lanzados en emergency respuesta equipos, trabajando en agotadores shifts alrededor del reloj como pánico extendió a través de cada department del edificio. Pantallas llenó con error informes que condujeron a ninguna parte. Diagnóstico herramientas volvió limpios results incluso como el sistema visiblemente falló alrededor de ellos y no amount de reiniciando. Patching o reiniciando pareció a restaurar incluso un fragmento de estabilidad a el colapsando red. Seguridad Equipos buscó frenéticamente para señales de un ciberataque. Certain que solo fuera sabotaje podía explicar tal total y repentino colapso.
tracing cada inicio de sesión y cada acceso point con creciente desesperación. El registros, sin embargo, revelaron nada sospechoso en todo. Había no malicioso código oculto en el servidores, no autorizado acceso desde fuera del edificio, no virus silenciosamente corrompiendo archivos en el sombras del red. El sistema no había sido attacked, había simplemente se detuvo recibiendo algo IT desesperadamente necesitado, y nadie sin embargo entendía qué algo realmente era o dónde había gone. Profunda en el second sin dormir noche del crisis, un más viejo ingeniero llamado Robert Hale, uno de los pocos restantes empleados quien trabajó alongside Jackson años antes, notó algo enterrados dentro del software de planificación que nadie más tenía. Pensó a examining closely. Oculto dentro del núcleo del producción sistema era un background process labeled Sentinel, silenciosamente funcionando en el sombras de cada servidor para como mucho como nadie podía remember. Sin embargo, completely absent desde cualquier official documentación, el consultores tenía reviewed. Nadie en el sala tenía written it. Nadie currently employed incluso entendía su verdadera función. Y sin embargo, había clearly sido funcionando intacto e inadvertido para años sin un único fallo. Cuando el consultores finalmente abrió el código fuente con temblorosa curiosidad, reunido alrededor de un único monitor en atónito silencio, ellos encontró casi 50,000 líneas de denso, intrincado lógica elegante, en una manera que suggested años de cuidadosa, invisible artesanía en lugar de descuidado negligencia. Enterrado cerca del muy parte superior del archivo, era un único comentario se fue detrás de like, una advertencia desde otro vida written en a plena vista sin adornos lenguaje. Si eres leyendo it leer, algo tiene ya gone mal. El sala fell en un silencio más pesado que cualquier alarma podía tener produced, roto solo por el tranquila zumbido de servidores aún luchando a recuperar. Como ingenieros rastreó Dipper en Sentinel estructura late en el noche, el verdad empezó a surgir en piezas demasiado enormes a plenamente comprender en una vez, todos y cada uno de los días sin un único momento de reconocimiento desde nadie por encima de él. Este oculto programa tenía silenciosamente corrompido datos antes de IT podía extendió a través de el red, reequilibró procesamiento loads a través de abrumados servidores durante pico horas, parcheó emergentes software conflictos, antes de ellos se convirtió visible fallos en cualquier panel, restauró fragments del base de datos whenever it empezó a fracturar bajo pressure, y en silencio corrigió el inteligencia artificial whenever sus cálculos se desviaron en peligroso, invisible error. Para 12 uninterrupted años, este único, sin glamour hombre, tenía sido silenciosamente salvando la empresa desde colapso todos y cada uno de los días, sin alguna vez mentioning it en una reunión, sin alguna vez asking para reconocimiento en un performance revisión, sin alguna vez, una vez dando a entender que la entera estructura dependió en su invisible mano. El consultor es quien tenía una vez llamado su código anticuado, ahora stared en el pantalla con el atónito reverence de personas realizing ellos tenía destruir algo, ellos nunca verdaderamente entendía en el primer lugar. News del descubrimiento llegó Victoria Bennett-like, un físico golpe, llegando simplemente como ella era preparando para otro segura entrevista sobre ella liderazgo éxito en Hellbrook. Ella escuchó el emergency informe en atónito silencio como ingenieros explicados vacilante y con visible incomodidad que la entera producción infraestructura tenía sido silenciosamente dependent para sobre un década en un sistema solo un hombre en tierra verdaderamente entendía. Ella primer instinto era pánico disfrazado como autoridad y ella inmediatamente ordenó ella assistance a localizar Jackson Cole por cualquier medios necessary, no importar el hora o el costo. Teléfono llamadas went sin respuesta. Correos electrónicos rebotaron parte trasera con automática rechazo, noticias desde un cuenta que ya no existía.
E incluso su perfil profesional en línea, una vez fácilmente localizable, desapareció completamente desde el Internet, como aunque él tenía borrado himself deliberadamente. Y se convirtió claro, con creciente horror spreading a través de el ejecutiva piso que Jackson no había simplemente movió en con su vida. Él tenía deliberadamente desapareció, y el realization se sentó en Victoria's stomach like un stone. Cada department en Holbrook movilizó en un frantic buscar que sintió menos like corporate crisis management y más like un cacería para alguien quien no deseaba hacer encontró. Recursos humanos Doug a través de viejo employment registros, searching para cualquier personal detalle pasado por alto antes de. Información tecnología attempted a rastrear cualquier restante digital huella. Él podría tener se fue detrás de y ejecutivos realizaron personal llamadas a nadie quien tenía alguna vez trabajó cerca de él, esperando para incluso el smallest principal. Finalmente, un mantenimiento supervisor quien tenía conocido Jackson para años mencionó casi como una ocurrencia durante una apresurada teléfono llamar que él a veces talked sobre un pequeño garaje de coches clásicos en el borde de pueblo donde él liked a pasar su libre tiempo restaurando engines. Era un débil principal, apenas más que un rumor past todo el tiempo segunda mano. Pero con millones de dólares vanishing cada hora y no otro option restante, Victoria era willing a chase, incluso el más leve posibilidad de ella misma. Ella obtuvo en ella coche que mismo tarde y condujo allí personalmente. Refusing a enviar un asistente en ella lugar, agarrando el volante wheel con atención, ella raramente permitió ella misma a se presentan. Ella encontró él exactamente donde el rumor dijo él haría ser, en pie debajo el levantado capó de un viejo coche deportivo clásico. Mangas rolled arriba, manos manchadas con aceite, completamente inconsciente del caos consumiendo la empresa, él una vez silenciosamente protected, él miró arriba como ella coche puerta, cerró en el gravalot fuera, reconoció ella instantly, a pesar de la distancia entre ellos, y volvió tranquilamente a su trabajo con el mismo sin prisa serenidad, él tenía shown en cada reunión, ella recordaba desde meses antes. Victoria se puso de pie allí para un mucho momento, insegura cómo a empezar una conversación ella tenía nunca imaginado needing a tener. Watching el trabajo como aunque el entera mundo fuera que garaje no existe. El segura ejecutiva, quien una vez descartó él sin vacilación, de repente sintió más pequeña en pie en que tranquilas space que ella tenía. Alguna vez sintió en cualquier boardroom llenó con inversores. Jackson finalmente habló primer sin turning a enfrentar ella directamente, su manos aún bici debajo el capó. Yo supongo, él dijo. El sistema finalmente rompió. Victoria's cuidadosamente ensayada corporate serenidad crumbled el moment. Ella intentó hablar, y que came fuera en lugar de era algo closer a desesperación que negotiation. Ella apologized torpemente y sinceramente, admitting que la empresa era perder millones de dólares cada hora y que no ingeniero, no consultor, y no inteligencia artificial tool podía explicar qué tenía gone mal o cómo a arreglar it. Ella ofreció él un salario 5 veces mayor que él tenía alguna vez ganado en Hellbrook, generoso participación accionaria en la empresa, él tenía una vez silenciosamente sirvió, y un título lejos por encima del 1, él tenía sostuvo para 12 años sin queja. Jackson dejó abajo su llave inglesa, limpió sus manos lentamente en un trapo colgado desde su cinturón y miró en ella con una expresión que sostuvo no ira, solo tranquilas claridad born desde meses de sin alteraciones reflexión. Si el sistema tenía nunca roto, él preguntó, ¿haría tú ser en pie aquí correcto ahora? Victoria abrió ella mouth a responder y encontró por primera vez en años que ella tenía no respuesta lista en todo. Él continuaron speaking, su voz constantes y sin cruelty. Como aunque él eran simplemente stating un fact en lugar de delivering una acusación significó a wound ella. Tú no realmente necesitarme aquí, él dijo, su gaze constantes y unwavering.
Tú necesitar a alguien a culpar para una decisión que era nunca realmente sobre cualificaciones en el primer lugar, y alguien a arreglar un error tú no aguanta admitir making. Victoria sintió algo romper luz dentro ella pecho, y a ella propio surprise, lágrimas empezó deslizándose abajo, ella enfrentar antes de ella podía detener ellos o girar lejos. Era el primer tiempo en ella carrera. Ella tenía lloró enfrente de un empleado, actual o anterior, y te asustó ella cómo profundamente el moment atravesó a través de años de practice control. En pie en que tranquilas garaje, rodeado por el olor de aceite y viejo maquinaria, ella finalmente entendía que ella tenía pasó meses juzgando human valor, using reumés y diapositiva presentaciones, en lugar de realmente watching qué personas hizo todos y cada uno de los días. Era un realization que llegó lejos demasiado late a undo, el daño ya desarrollándose parte trasera en la empresa, ella era se suponía ser liderando. Antes de él aceptó a cualquier cosa, Jackson preguntó ella una final pregunta, tranquilas y directa. El kind de pregunta que cuts a través de pretensión faster que cualquier acusación podía. Decirme honestamente, él dijo, setting el trapo abajo beside el caja de herramientas. ¿Hizo nadie en tu equipo alguna vez una vez preguntar qué haría ocurrir a el piezas de esta empresa nadie podía ver? Victoria pensó sobre mintiendo. Pensó sobre suavizando el verdad, el manera ella tenía aprendió a hacer en countless negociaciones sobre el años. Pero algo sobre el quietud del garaje hizo deshonestidad sentir imposible. No, ella admitió silenciosamente. Nosotros solo miró en qué podía ser medible. Jackson asintió lentamente, como aunque ella responder confirmó algo, él tenía sospechaba para un mucho tiempo. Algo él tenía quizás hoped en algunos pequeños rincón de himself podría not ser verdadera. Que él dijo es exactamente el problema y es el mismo problema que hará mantener happening mucho después de I am gone, unless alguien finalmente learn saber qué no se presentan arriba en un gráfico. Jackson finalmente aceptó a regresar, pero no fuera de lealtad a Victoria o compasión para el crisis, ella tenía creó a través de ella propio certeza. Él volvió porque 12 años de tranquilas responsabilidad no simplemente disappear. El moment alguien es humillado enfrente de un sala completo de colegas quien una vez respected él. Antes de stepping parte trasera a través del puertas de Hellbrook Industrial, él laid fuera condiciones que eran ninguno agresivas ni negociables, expresadas en el mismo calma tone él usó para todo más en su vida. No fuera consultor haría ser permitted a modify núcleo sistemas sin su directa aprobación, sin importar de cómo urgente el situación apareció a ser. Nadie haría tocar código ellos no plenamente entender, no importar cómo segura ellos sintió detrás de un pulida presentación. El empresa haría finalmente construir completa documentación para cada crítico sistema. Algo él debería tener insistido upon años antes de orgullo y hábito, tenía let it diapositiva. Y going forward, una nueva generación de ingenieros haría ser correctamente trained a entender el sistemas que mantuvo silenciosamente el entera empresa viva, so que no único persona haría alguna vez de nuevo llevar que peso solo. Victoria aceptó a cada condición sin vacilación, firmando off en cambios, ella haría tener descartó como unnecessary burocracia. Solo semanas antes, cuando confianza a un blinded ella juicio, Jackson caminó parte trasera en Hellbrook, not como un regresando héroe buscando aplausos, pero como un técnico silenciosamente regresando a inacabado trabajo que tenía nunca verdaderamente necesitado su absence a demostrar su valor. Él movió a través del caos del centro de respuesta de emergencia sin urgencia, ignorando el panic charla de consultores, quien ahora miró en él con un mezcla de miedo y desesperado esperanza, ellos no pudo Kit Hyde. Él solicitó completo acceso al sistema registros, se sentó abajo en una estación de trabajo, nadie más tenía pensó a usar correctamente, y empezó leyendo a través de meses de actividad con el paciencia de un hombre, quien tenía done este exacto trabajo 1000 veces antes de bajo lejos menos dramatic circumstances.
Ingenieros quien tenía pasó 2, sin dormir nights searching para respuestas. Ahora observó el intenso silencio, esperando para un milagro. Ellos no eran completamente Sure haría come. Algunos de ellos sosteniendo su respiración sin realizing it. 15 minutos en su revisión, Jackson encontró que nadie más tenía notó enterrados dentro de thousands de líneas de recientes. Sistema cambios hizo en el semanas antes de su departure. Durante el Consultors Agresivas Modernización Impulso, semanas antes, alguien tenía accidentalmente eliminó un único heredado sincronización parámetro profunda dentro de Sentinel's núcleo configuración. Un parámetro so obscure que su eliminación no había inmediatamente triggered cualquier visible error en el superficie. Había tomado exactamente 30 días para el resulting deriva de datos a acumular pasado un umbral crítico, en que point el entera sistema tenía finalmente colapsó bajo su propio silencioso corrupción, exactamente como Jackson tenía silenciosamente predijo semanas antes en que sala de conferencias con paredes de cristal. Era not sabotaje y era not malicia. Era simplemente uno pequeño invisible pieza de un máquina que nadie, pero Jackson tenía alguna vez plenamente entendía. Silenciosamente eliminó por personas quien no saber que ellos eran mirando en cuando ellos hizo el cambiar, él restauró el faltante parámetro con un pocos cuidadosa pulsaciones, verificó el corrección 2 veces con el mismo paciencia, él brought a todo, y inició el sistema reinicio himself sin ceremony. En cuestión de minutos, pantallas a través del edificio que tenía displayed nada pero errores y estática para 2 días, empezó parpadeando parte trasera a vida con constantes, coherren datos fluyendo a través de ellos. Robóticos brazos en el planta de fábrica se reanudó sus interrumpidos movimientos exactamente donde ellos tenía congelados 2 días antes, continuing su trabajo como aunque no tiempo tenía past en todo. Inventario números volvieron parte trasera en lógico alineación a través de cada terminal, y el inteligencia artificial planificador se reanudó procesamiento pedidos con el fluida precisión. Todos tenía una vez tomado para concedida sin alguna vez questioning it. Una agotada ovación rompió fuera a través del centro de respuesta de emergencia, agotado ingenieros abrazándose cada otro en alivio. Después de casi 48 horas sin real sleep o un único momento de certeza, Victoria se puso de pie cerca del parte trasera del sala, watching el caos disolve en celebración alrededor de ella, feeling algo lejos más complicado que la alegría currently rodeando ella colegas. Ella aprendió en el más costosa y pública manera posible, exactamente que ella empresa tenía verdaderamente sido en pie en para sobre un década sin ella conocimiento. En los días que siguieron, Victoria llamado un para toda la empresa reunión, a diferencia de cualquier ella tenía sostuvo antes de, uno sin diapositivas, sin consultores en pie beside ella, y sin un único mención de disrupción o transformación. Ella se puso de pie enfrente de cada empleado quien podía atender y admitió, sin el habitual pulido de ejecutiva lenguaje, ella se apoyó en para años, que ella hizo un serio y costoso error en juicio. El más valiosa personas en una organización, ella dijo, ella voz carrying clearly a través de el silencioso sala son raramente el más ruidosas voces buscando atención. A menudo, ella continuaron, son el tranquilas personas quien pasar años en silencio, sosteniendo todo juntos mientras nadie se molesta a preguntar cómo it realmente works. El principal consultor, quien tenía una vez descartó Jackson's trabajo como anticuado, renunció silenciosamente dentro de el semana. Incapaz a enfrentar el ingeniero whose confianza él tenía permanentemente perdió durante el crisis, Victoria anunció la creación de un nuevo internal centro de conocimientos, una iniciativa diseñada específicamente a asegurar que crítico conocimiento haría nunca de nuevo vivir dentro un único no reconocido mente, no importar cómo capaz que persona ocurrió a ser.
Una tarde, un joven ingeniero llamado Daniel Reyes, apenas un año en su carrera en Holbrook, trabajó arriba el valor a preguntar Jackson por qué él tenía alguna vez aceptó a enseñar ellos todo en lugar de silenciosamente guardando el manera, él una vez tenía. Jackson consideró el pregunta para un mucho moment antes de answering, eligiendo sus palabras el mismo manera él chose cada línea de código, cuidadosamente y sin desperdicio. Porque un sistema que depende en una persona no es realmente un sistema, él dijo. Es un cuenta atrás esperando para su número a alcanzar cero. Daniel escribió el frase abajo en su cuaderno sin siendo preguntó a. Y en cuestión de semanas, el mismo phrase tenía silenciosamente extendió a través de el engineering piso, repetida por supervisores durante formación sesiones y impresa finalmente en un pequeño placa cerca de la entrada a el recién construyó centro de conocimientos. Jackson nunca preguntó para qué reconocimiento y pareció ligeramente avergonzado el primer tiempo. Él vio sus propias palabras enmarcadas en un pared, pero él no preguntar para a ser tomado abajo cualquiera. Comprensión quizás que algunas lecciones necesitar a ser vistas como bien como escuchadas. Jackson era otorgado un nuevo título acorde a la responsabilidad él tenía silenciosamente llevado para sobre una década, becoming Holbrook's primer jefe sistemas arquitecto, una función creó específicamente a honrar trabajo que tenía nunca antes de tenía un adecuado nombre dentro de la empresa. Por primera vez en el empresas historia, el invisible sistemas que mantuvo su operaciones viva eran plenamente documented, explicados, y enseñó a una nueva generación de ingenieros ansiosos a aprender desde él directamente. Jackson pasó su mañanas formación más joven personal, guiando ellos pacientemente a través de lógica. Él construyó sobre años de prueba y error, finalmente poniendo en palabras que él tenía una vez llevado solo en memoria y instinto. Él ya no trabajó en aislamiento, ya no sirvió como el único guardián de secretos enterrados profunda dentro del máquina, él pasó una década perfeccionando. La empresa no había simplemente sido reparada después de su colapso. Había finalmente begun lentamente y deliberadamente a entender a sí misma, y el personas quien mantuvo funcionando. Semanas más tarde, Victoria se puso de pie dentro del principal sala de control de el Holbrook instalación. Watching constantes verdes indicadores brillo tranquilamente a través de cada monitor, alineando el paredes alrededor de ella. Jackson se puso de pie beside ella, silenciosamente reviewing un informe en su tableta, completamente imperturbable por el magnitud de que ellos tenía ambos, simplemente sobrevivieron juntos sobre el pasado mes. Victoria rompió el silencio primer, asking el pregunta que tenía permaneció en ella mente, since el día ella encontró él en que tranquilas garaje, rodeado por grasa y viejo motor piezas. ¿Por qué hizo tú ni una sola vez decir nadie cómo importante tú realmente eran? Ella preguntó, watching él cuidadosamente para un responder, ella sospechaba. Ella ya sabía en algún lugar debajo de la superficie. Jackson miró arriba desde su tableta, permitió himself el más leve indicio de una sonrisa, y respondió en el mismo calma. Sin prisa voz él usó sin el muy primer día. Ella mete él a través de una conferencia mesa. Un bueno puente, él dijo, nunca presume sobre el peso del ciudad. Es silenciosamente sosteniendo arriba. El pantallas detrás de ellos continuaron a brillo steadily, sin alteraciones, como el tranquila zumbido de un plenamente funcionando empresa se asentó una vez de nuevo en su familiar ritmo después de semanas de caos. Silencioso conocimiento llevado por personas quien raramente preguntar para reconocimiento a menudo forma el verdadera base debajo una entera organizacion's éxito. Oculto en a plena vista sight hasta el moment it disappears. Es fácil en el búsqueda de modernización y nuevas credenciales a descartar el tranquilas personas quien nunca exigir aplausos para el trabajo ellos hacer todos y cada uno de los días sin queja. Pero experiencia construyó lentamente sobre años no puede simplemente ser reemplazada por un título,
un título o una segura presentación llenó comprometedoras números en un brillante pantalla. Un verdaderamente capaz líder looks más allá currículos y informes, aprendiendo en lugar de a reconocer el personas quien se presentan arriba todos y cada uno de los días a silenciosamente mantener todo en pie, mucho antes de nadie realice simplemente cómo mucho peso ellos eran carrying todo el tiempo. Y mucho antes del costo de perder, ellos becomes imposible a ignorar. Años después, cuando nuevo empleados preguntó cómo Hellbrook Industrial tenía sobrevivieron su darkest mess, el historia era dijo not como un tale de catástrofe, pero como un tranquilas lección pasta abajo a través de cada department en el edificio. Supervisores descrito it plainly durante orientación, explaining que la empresa tenía una vez casi destruir a sí misma por mistaking humildad para debilidad y silencio para irrelevancia. Jackson himself raramente habló de qué periodo en todo, preferring en lugar de a concentrarse en el trabajo aún enfrente de él, el sistema aún esperando a ser entendía. El joven ingenieros aún esperando a ser enseñó. Victoria mantuvo un único enmarcadas fotografía en ella oficina desde esos difíciles semanas. No de un celebración o un premio, pero del sala de control. El noche todo finalmente came parte trasera en línea. Un recordatorio ella miró en cada mañana antes de making un único decisión. Ella a menudo dijo afterward, el más valiosa lección, ella costosa educación. Tenía nunca pensó a enseñar ella, y ella nunca de nuevo permitió ella misma a olvidar. En tranquilas tardes, mucho después del planta de fábrica tenía gone oscura. En el último turno tenía fichado fuera para el noche. Jackson aún caminó a través del edificio solo. Checking readings fuera de hábito en lugar de necesidad, listening a el bajo zumbido de máquinas, que finalmente pertenecían a más que uno mente. Él ya no llevado el peso completamente por himself, y algo en su postura pareció más ligera para it, aunque él haría nunca tener descrito it que manera fuera ruidoso. El empresa él tenía una vez silenciosamente salvó, tenía convertirse lentamente e imperfectamente, un lugar que entendía sus propios cimientos, y que comprensión más que cualquier único sistema o software, era el cosa que finalmente mantuvo it en pie.